no hay producción, no hay empleo. ¿Por qué no hay producción, no hay empleo? Porque no hay inversión. Las buenas políticas del gobierno de Moreno, Lasso y ahora Noboa nos han llevado a mejorar. No, y muchas veces se cree que quienes migran son los pobres. No, los pobres no tienen ni para coger el bus de aquí a Huaquillas. ¿Qué es lo que nos depara en el ámbito económico al inicio de este año 2025? Las cifras que se pueden ya analizar respecto a lo que pasó en el año 2024. Esto incluyendo también lo que ha significado esta decisión de no muy pocos ecuatorianos de salir del país. Hay una ola bastante preocupante y creciente de migración que tenemos los ecuatorianos y que se ha registrado también en estos últimos años. ¿A consecuencia de qué? Diferentes factores que son los que priman en este caso y fundamentalmente la parte económica. Mucha gente sale, inclusive arriesgando su vida, para buscar nuevos días, para buscar un mejor porvenir, un mejor futuro. Es el tema que lo vamos a analizar con el economista Marcelo Varela, analista económico de nuestro país, importante académico universitario, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, suscríbase al canal Global Opinion. Igualmente los likes y los comentarios son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas y este tipo de temas. También en las redes sociales de Global Opinion, síganos allí, quiere la coyuntura informativa en el ámbito nacional e internacional, en las redes sociales, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar toda la coyuntura informativa que usted requiere y si es que quiere estar bien informado al instante, siga las redes sociales de Global Opinion. Además, estamos en este momento también en la parte electoral, estamos conociendo a nuestros candidatos, a los candidatos que están en este momento terciando para la presidencia, para la Asamblea Nacional, en un programa muy importante que también no habla precisamente de política, sino que es cero política. Conozca de otra forma a los candidatos en un programa que tenemos que se llama Cero Política con nuestra compañera María Augusta Marín, así que también síganos con este importante programa y conozca a los candidatos. El programa llega gracias al apoyo de Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. Muy bien, vamos a iniciar este análisis con el economista Marcelo Varela. Gracias por estar en la programación, economista. Siempre un gusto, licenciado. A ver, cuéntenos un poquito, ¿cómo está la estadística respecto a la migración fundamentalmente de los ecuatorianos? ¿Qué es lo que se registra en estos últimos meses, en el año que terminó, en el año 2024, sí, para hacer una contextualización del mismo? Mire, para el 2024 se tiene estimado que el saldo migratorio es cuántos ecuatorianos han salido fuera del país y han regresado. Es decir, la diferencia de los que se quedaron. El saldo migratorio, estamos hablando de los puntos de salida, digamos, legales, ¿no? No estamos considerando los puntos ilegales, los que van por el Dariel y demás. Estamos hablando de la gente que se va de forma legal. Claro, los que toman un avión y salieron. Exactamente. El 2023 fue de 121.283 personas que ya nos regresaron. Y el 2024 se estima cerca de 130.000 personas. O sea, subimos que no un poco más. Sí, algo más de 8.000 personas, 8.000 más de forma legal. 134.000 que salieron de manera legal, digamos. Exactamente. 130.000. Con su pasaporte, comprando un pasaje de avión. Correcto. Y se fueron del país. Que han de tener visa en Estados Unidos, en Europa, es decir, salen de forma legal. De ellos... O de pronto se van como se van hasta México. Se van como de turismo también. Eso, de turismo y ya después se quedan.
Ajá. Exactamente, de ellos estamos hablando, es este número. No estamos hablando de los datos que hablan de los que se desplazan de otras formas. De manera irregular, De pues manera los que irregular. arriesgan su vida, los que se van por el Darién, Exactamente, por la no, selva no. del Darién, que es Así sumamente peligrosa. Aquí es las partes legales. Eso será otro tanto que se habla aproximadamente entre 65.000 y 80.000 personas. De ecuatorianos que se han viajan ido de manera irregular, irregular, y que no han exacto. retornado. No han Entonces, retornado, exactamente. Esas son las estadísticas aproximadamente. Y lo importante es comprender por qué migra la gente. Pues, eso le iba a licenciado. decir. Pero, Claro. bueno, ¿por qué? Si estamos bien en este país, no estamos bien en este país. No, las estadísticas muestran que cuando el país ha estado bien, o mejor dicho, para comprenderlo, la migración es un fenómeno social. Y la parte social tiene consecuencias de lo económico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la parte económica estamos mal, en la parte social estamos mal. Una de estas cuestiones es la migración. ¿Por qué? Si en la parte económica estamos mal, ¿qué quiere decir? No hay producción, no hay empleo. ¿Por qué no hay producción, no hay empleo? Porque no hay inversión. Entonces, el momento que no hay inversión, no hay producción. No, la economía está mal, no se genera empleo y entonces a la gente no le queda más que salir. Y esto luego genera otras consecuencias claro, sociales. A buscar ¿no? oportunidades, ¿no? En este caso, que no les dan en este país, no encuentran. Es decir, la reactivación económica que tanto se necesita, ¿no se evidencia, economista? Es falso, o sea, el gobierno por un lado dice que estamos bien. No solo este gobierno, los 3 últimos gobiernos nos han dicho que estamos bien y vemos las estadísticas y nos dicen que estamos mal. Recién hoy saca el Banco Central la estadística de los resultados económicos hasta el tercer trimestre. Nuevamente 3 trimestres consecutivos que la economía decrece. Este tercer trimestre del 2024 decrece en menos 1,5%, es lo que dice las propias estadísticas. El último trimestre del 24, dice, ¿no? El tercer trimestre del 24, aún no sacan el último trimestre, es decir, el primer trimestre, el segundo trimestre. El último puede haber algún crecimiento por el tema de lo que significa, en este caso, noviembre, diciembre, festividades, será peor, Navidad, licenciado, compras, porque, no sé. porque si al tercer trimestre del 2024 la economía decreció en menos 1,5%, ¿qué va a pasar el último trimestre, donde hubo los apagones de hasta 16 horas, donde hubo una fuerte contracción, donde se ha contraído el empleo también, donde la inversión no ha existido? Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, que en diciembre haya habido más ventas y que mejore el trimestre. No, el cuarto trimestre va a estar no en peores va a condiciones. incidir mayormente en este caso en el tema de las ventas, porque se avisora que las ventas han tratado de recuperar este golpe que significó el tema de los apagones. Sí, licenciado, el cuarto trimestre las ventas van a ser mayores, pero no la producción. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos las existencias durante el transcurso del año, las existencias cada vez han sido mayores. ¿Por qué? Los productores dicen, yo voy a producir 100, pero venden 80. Entonces el primer trimestre se quedaron con 20. El segundo dicen, voy a apostar otra vez a 100, pero ya no producen 100, sino 80 porque se quedaron con 20. Se vuelven a quedar. El tercero es lo mismo. Entonces, las existencias que se queden 20, 30 de cada 100 que produzcan, lo pudieron haber vendido en diciembre. Pero son ventas, no producción. Entonces, el problema es que tiene que haber más producción, no más ventas, licenciado. O sea, siempre se quedan los excedentes en este Por supuesto, en las este caso. existencias. Las existencias. Entonces, si nosotros analizáramos las existencias, este año, los últimos años, las existencias siempre han sido mayores por falta de producción y al no haber producción no hay empleo, al no haber empleo no hay consumo. Entonces, ahí es donde caen inicialmente las ventas, pero como hay existencias, las existencias se siguen vendiendo pero esa a futuro. Esa es una de las causas, digamos, por qué los ecuatorianos se van de este país. Yo he escuchado a mucha gente joven, profesionales, no profesionales, pero jóvenes, que tienen como objetivo fundamental irse del país. Dicen, no, la meta fundamental es salir a como de lugar. En ese aspecto es lo económico, pero ¿qué más? ¿Cuáles son las otras, consecuencias o cuáles son los otros motivos por los que salen los ecuatorianos economistas? La principal fundamentación es la parte económica,
falta de empleo, falta de oportunidades. De alguna manera la inseguridad también afecta, porque eso afecta a todo el aparato productivo, digamos. Pero también muchos migran, ¿por qué condiciones? Porque volvieron al Ecuador pensando que estábamos bien, y esto las estadísticas muestran cuando volvieron más ecuatorianos, y los ecuatorianos volvieron entre el 2009 al 2015, volvieron muchos más ecuatorianos. Es que había ese plan retorno, pues. Exactamente, No. había el plan retorno de incentivos y la situación económica estaba Pero mejor. ¿cuántos de estos que se volvieron a ir? Esa es las estimaciones que se habla de que un 30 al 40% de los que volvieron están regresando. Entonces, si volvieron, hablemos, unos 20,000, aproximadamente 5, 8,000 volvieron a irse. Ese es el problema de estas consecuencias. ¿Por qué? Ellos vinieron, inicialmente tenían incentivos, después se perdió todos los incentivos, pero hoy la migración fundamental es, como usted mencionaba, los que no tienen oportunidades. ¿Quiénes son los que no tienen oportunidades? Los que no tienen oportunidades son fundamentalmente, licenciado, los jóvenes. Ya. Entre Por eso 19 a 35 años son la mayor cantidad de gente que migra. ¿Por qué? Por falta de estas oportunidades. Jóvenes que no solo no tienen oportunidades de empleo, jóvenes que no tienen oportunidades de acceder a educación, de acceder a mejores trabajos, de acceder, ¿no es cierto?, a servicios, etcétera. Ellos son los que obviamente deciden irse. Y muchas veces se cree que quienes migran son los pobres. No, los pobres no tienen ni para coger el bus de aquí a Huaquillas o de aquí a Ipiales. Realmente viajan, ¿quién? Los de clase media, porque ellos son los que tienen las posibilidades. Y muchos de esos jóvenes son gente profesional que ha estudiado en las universidades, pero que no han tenido las oportunidades para emplearse. Desde luego. Ahora, los temas, por ejemplo, de seguridad, el tema de la productividad también, en este caso, que se vio afectada por los cortes de energía, han motivado también este tema de que la gente prefiera irse del país, en este caso, economista. Por supuesto, hay muchas, especialmente la CEPAL levanta información sobre las condiciones de quienes quieren migrar, y la CEPAL y la Organización Internacional de Migración tienen estimaciones en las cuales, si estamos hablando de que 130,000 han viajado, son los que han tenido las posibilidades para viajar. Claro. Pero la OIM en conjunto con CEPAL determinan que cerca de 1.200.000 ecuatorianos quieren migrar. Es decir, si ese 1.200.000 ecuatorianos tuvieran los recursos para migrar, se van. Lastimosamente no pueden. Entonces estamos hablando que entre los regulares y los irregulares son más de 220,000 personas. Es decir, 1 millón de personas quiere migrar, pero no tiene las condiciones económicas para migrar. Es que es triste en este caso, ¿no?, pensar que haya ese volumen, ese índice también de tantos ecuatorianos que quieren irse del país porque no tienen oportunidades, lamentablemente. Pero por otro lado, esto le ha significado también, lógicamente que esto es doloroso decirlo, pero le ha significado el sostener la economía del país a base del sufrimiento, del trabajo de muchos ecuatorianos que están fuera del Ecuador, pues, economista. No es poco lo que están enviando los migrantes en este momento, que están cerca de los 6,000 millones de dólares al año que están enviando en remesas también acá en nuestro medio. Sí, la migración tiene por un lado un efecto positivo y por el otro lado un efecto negativo. El efecto positivo es que mandan recursos a sus familias y sus familias las utilizan en mayor cantidad en el consumo, y esto es lo que ha hecho que la economía obviamente se pueda también sostener, e incluso los dólares, porque mire, en todo el proceso de dolarización desde el 2000, que nos dolarizaron el 9 de enero, hasta la actualidad, nuestros migrantes han mandado más de 72,000 millones de dólares. Entonces desde el 2000. Desde el 2000, más de 72,000 millones de dólares. Fue caótico, pues, ¿no? Claro. Con la crisis financiera, la quiebra de los bancos. Ahí es donde más migrantes... La incautación de los recursos, porque fue una incautación. Por supuesto. El congelamiento bancario, todo eso, ¿no? Y el proceso de dolarización para hacer la licuefacción de los depósitos y los créditos. Entonces, mientras que terminó siendo 25,000 por cada dólar, ¿no? Cuando pudo haber sido 5,000, cuando se hablaba. Bueno, ha sido un manejo
tan displicente y en contra de los que menos tienen en este caso? Claro, entonces mire, mientras los migrantes han mandado estas grandes cantidades, las grandes corporaciones económicas y financieras han sacado más de 30.000 millones de dólares. ¿Qué hubiese pasado si nuestros migrantes no mandaran dólares? ¿Qué hubiese pasado con la dolarización si nuestros migrantes no mandaran dólares y las corporaciones económicas y financieras siguieran sacando dólares? La dolarización se vería afectada. Es decir, nuevamente, la migración no solamente que a través de las remesas ha sostenido la economía, especialmente de sus familias, que a través del consumo ha sostenido la economía nacional, sino que adicionalmente esas remesas están aportando a la salida de divisas. Sacan los ricos divisas y los pobres, que son los migrantes, meten remesas. ¿Qué pasaría, licenciado, si nosotros quitáramos las remesas a la economía? Prácticamente tambalea, pues, en este caso la economía claro, del país. Si le quitamos el porcentaje de participación. ¿Cuántos puntos dentro de lo que significa el Producto Interno Bruto significan 6.000 millones en este momento? Porque se han incrementado, antes eran... Al año 2024 la participación de las remesas sobre el PIB sería de 4,9 puntos porcentuales. Si el propio FMI dijo y dice ya recapitulando las expectativas que vamos a decrecer en menos 0,4%, réstele el 4,9% de remesas, el verdadero decrecimiento sería de menos 5,4%, sin considerar las condiciones de los efectos multiplicadores del consumo de las remesas. El crecimiento del país en este caso, ¿no? Exactamente. Que disminuye. Pero el aporte de esa cantidad de remesas en el Producto Interno Bruto es más o menos ¿cuánto? ¿Unos 5%? Depende. Por ejemplo, si nosotros consideramos, y aquí son periodos, por ejemplo, entre el 2000 al 2007, en promedio, la participación de las remesas era aproximadamente el 6%. El 2000, la participación de las remesas sobre el PIB fue de 8,3%. El 2006, del 7%. El 2007, del 6,7%, y de ahí empieza a reducirse las remesas y, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el año, tenemos aquí, déjeme exactamente para no, por ejemplo, en el año 2000, 2010, 2011, 2012, 2013, las remesas bordearon entre el 2,4 al 2,8%. Del Producto Interno Bruto. Exactamente, es decir, se mandó entre el 2009, 2008 al 2015, incluso hasta el 2016, en pleno terremoto, se mandó menos remesas al Ecuador. Luego empiezan las remesas nuevamente a crecer. A partir del 2018. El 2018 ya pasan las remesas del 2,4% al 2,8% de participación. Se incrementa el 2009 al 3%. O sea, estamos hablando de años previo a la pandemia. Sí. Previo a la pandemia, las remesas estaban creciendo. En la pandemia, las remesas suben más 3,5%. Y posteriormente, después de la pandemia, es cuando empieza a crecer más. 2021, el 4,1%, el 2023, 4,6%, y el 2024 va a ser del 4,9%. Esa es la participación en el Producto Interno Bruto. Exactamente, entonces vemos. Pero en 4 puntos es bastante, ¿no? Claro. Por eso estamos hablando que al 2024 va a ser más de 6.000 millones de dólares las remesas que se envían al Ecuador. Entonces, ¿qué vemos? La situación económica mala, no solo que migran más, hay más remesas, porque migran y los nuevos migrantes incluso vuelven a mandar las remesas acá a los ecuatorianos. ¿Para qué? Primero, para que se mantengan sus familias, y segundo, para que paguen las deudas en las que ellos han incurrido. Y también hacen alguna que otra inversión pequeña. Pero es pequeña, internamente, no pasa más del 5% el valor de las remesas que se direccionan hacia la inversión. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones en el país para que esos familiares de los migrantes que reciben dineros puedan emprender. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado se han venido dañando. Esto es producto, y hay que decirlo, licenciado, ¿por qué? Producto de las medidas fondomonetaristas. Estamos hablando, ¿cuándo firmamos el acuerdo con el FMI? 2018. Desde el 2018, previo a la pandemia y después de la pandemia, la situación
situación económica y social se ha puesto mal. ¿Y qué implica? Más migrantes y más remesas. Claro, pero la pandemia en todo el mundo, pues, ¿no? Pero no afectó la pandemia a la migración, licenciado. En la En parte 2020 económica. no hubo impacto a la migración. ¿Por qué? Porque estaba puesto, recuerde, barreras. ¿Quién podía viajar Nadie, en pandemia? pues, Nadie. el asunto fue complicado en el tema de la pandemia. Durante el 2020, la migración puede ser Sin una de las sin más embargo, bajas. crecieron las remesas, ¿no? En ese tiempo. Exactamente. ¿Por qué? Porque la situación estaba mal. Entonces, nos vienen a decir que después de la pandemia la economía se ha recuperado, las buenas políticas del gobierno de Moreno, Lazo y ahora Noboa nos han llevado a mejorar. No, la migración es mayor, pero las remesas son mayores. las cifras macroeconómicas pueden mostrar en este momento que tenemos una estabilización de la economía, entonces, economista, de lo que nos están indicando. Si no es bueno, el riesgo país está un poquito menos que 1.200 puntos, cuando estábamos en 2.000 puntos y un poco más inclusive. Hay una estabilización de la macroeconomía, se ha pagado a proveedores, a los gobiernos autónomos descentralizados. Algo se dice que se ha pagado a la Seguridad Social, que me parece esto solamente entre comillas, el tema de la Seguridad Social. Pero estaríamos mejor que lo que estuvimos en el año 2023, cuando asumió este gobierno que, ¿cuánto había en caja? 72 millones. Sí, dicen que había 72 millones, pero con reservas que bordeaban los 7.000 millones de dólares. Entonces, claro, la caja fiscal, es decir, lo que está en el país, nada. Pero ¿dónde estaba afuera? ¿Dónde estaba la plata? Afuera. Entonces, dicen, no hay plata y las reservas terminó en diciembre aproximadamente en un poco más de 6.000 millones de dólares. Hoy están bordeando los 8.500 millones de dólares reservas. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Para qué sirven estas reservas, economista? Las reservas definitivamente sirven para pagar deuda, pues. ¿Qué es lo que está pasando? Pero eso no le da mayor credibilidad, estabilidad al país en este ámbito, inclusive de la confianza de los mercados internacionales. No, licenciado. Para que nos presten plata. El Fondo Monetario acaba de hacer un desembolso de 400 millones de dólares. Sí, pero eso es parte de los acuerdos y por eso le dice, tiene que seguir manteniendo el IVA, tiene que hacer reformas laborales, tiene que usted cambiar las condiciones, es decir, todas esas condiciones de tinte neoliberal tienen que aplicarse para seguir recibiendo dinero. Entonces, mire, pedimos recientemente, ¿no es cierto?, nos abonan 1.000 millones y tenemos en reservas más de 8.500 millones de dólares. Entonces es más o menos, licenciado, como que usted tuviera en su cuenta bancaria 8.500 dólares y pide prestado al mismo banco donde tiene su plata 1.000 dólares. Y el banco le dice, bueno, yo de tus 8.500, yo te voy a ir quitando. O sea, ¿cuál es la gracia de eso? Entonces, tener reservas altas, ¿qué le estamos diciendo a los tenedores de bonos? Hey, yo tengo para pagarte. Entonces, ¿qué pasa? Hace que el precio del bono, del papel, valga más. Mientras hasta el 2016, 2017, el precio del papel del Ecuador, de los bonos de Ecuador, costaban 0.80 a 0.90 dólares, hasta 0.94 por cada dólar, hoy valen más de 1,18. O sea, se revalorizaron. Se revaloriza, los licenciado. papeles del Lógico, del entonces, Ecuador. Mantener reservas altas nos mienten que es para sostener los depósitos falsos. Pero en todo caso el Estado tiene que pagar, pues. Si usted incurre en obligaciones, hay que ser buenos pagadores. No, nadie está diciendo que no pague. Lo que se está diciendo es que hay otra forma de utilizar las reservas. Es decir, las reservas no pueden ser solamente para pagar. Entonces, ¿qué se puede hacer con las reservas, licenciado? El momento que usted piense que puede utilizar las reservas para hacer alguna acción acá en nuestro medio, acá en el país, le van a decir, esa plata no es del Estado, esa plata es de muchos entes, de los depositantes, lo que está allí, lo que se está garantizando. Eso es justamente lo que dicen, que las reservas son para proteger los depósitos. ¿Usted cree que 8.000 millones de reservas pueden cuidar más de 60.000 millones de depósitos? No. ¿Dónde está garantizado los depósitos? En la Corporación de Seguro de Depósitos, COSEDE. Entre la gente a la página en Google, página web del COSEDE, y va a ver cómo hay 2 fideicomisos.
El uno que cubre los depósitos y el otro que cubre la liquidez de las instituciones financieras en caso de que requieran liquidez porque sus depositantes están sacando más plata. Claro, porque ya no pueden sacar del Banco Central, pues no, ya el banco ya no puede darles esos préstamos. Que más bien hoy el Banco Central puede convertirse en prestamista de última instancia. ¿Ah, sí? Antes no. Lo que le quitaron al Banco Central es la potestad de prestarle al gobierno, al Estado. Pero a la banca le puede prestar. Hoy el Banco Central, como ente autónoma, violentando el artículo 302 de la Constitución, puede o se convierte en prestamista de última instancia para el sistema financiero. ¿A quién no le puede prestar? Es al gobierno. Ahora, volviendo a estos temas de la inversión, la macroeconomía, tal cual estamos en este momento, desde el punto de vista oficial, tenemos una estabilidad macroeconómica, al menos en este momento, pero ¿cuál es el futuro que tenemos con la economía? Estamos viviendo un proceso electoral igualmente, se escuchan muchas voces, hay mucho nerviosismo en los mercados, y se habla de que hay candidatos que dicen vamos a bajar el IVA, hay que bajar del 15 al 12%, otros dicen vamos a bajarles al 10%, vamos a cobrar mejor los tributos, vamos a cobrar a los que le deben al Estado. ¿Qué pasa en esa instancia? Yo creo que voy a partir corrigiendo, licenciado, de qué estabilidad macroeconómica hablamos. Eso solamente han hablado Moreno, Lasso, Noboa, hablan de una estabilidad macroeconómica, pero la información. Los migrantes, la situación que la gente siente, estamos en un desequilibrio macroeconómico, producto de esto, de no utilizar los recursos, porque se podría traer, volviendo a hablar las reservas, se podría traer parte de las reservas. ¿Qué es lo que no se puede topar por ley, licenciado, de las reservas? La participación o el porcentaje del encaje bancario. El encaje bancario, que es una parte, de acuerdo a la normativa, en promedio el 4,5%, de todos los depósitos en promedio. ¿Por qué? Porque los bancos que tienen más de 1.000 millones de dólares tienen un mayor encaje, los que tienen menos encaje, pero en promedio el encaje es 4,5%, es lo que no se puede topar de las reservas. Si hacemos que aproximadamente hoy tenemos depósitos que bordean los 62.000 millones de dólares y le multiplicamos por 4,5%, estamos hablando que aproximadamente entre 2.800 a 3.000 millones de dólares no se podría topar, porque esas son reservas que tienen que estar en el Banco Central. Y esas reservas sirven no solo para garantizar, el Banco Central puede, como prestamista de última instancia, coger parte de esas reservas y obviamente prestarlos al sistema financiero para que exista más liquidez. El resto podríamos tomar. Entonces, si hablamos de más de 8.000 millones de dólares en reservas, sin problema podríamos traer más de 5.000 millones. Imagínense, le damos 3.000 millones de dólares a los GATS. Invierta. ¿Qué va a generar esa inversión pública? Va a generar un efecto multiplicador en la inversión. ¿Por qué? Toda la infraestructura y la inversión que van a llevar los GATS va a ser llevada a cabo ¿por quién? Por empresas privadas. No es pues que el municipio de Quito, no es que la prefectura de Pichincha tienen... Se adjudican, ¿no? Exactamente, se adjudican mediante la compra pública. Pero hay que ver también en la calidad de inversión, la calidad de gasto que se hacen en los GATS, ¿no? Claro, una cosa es la inversión, otra cosa es el gasto, por supuesto. El gasto, que haya gasto innecesario, por supuesto, pero aquí estamos hablando de inversión. Es decir, traigamos la diferencia de más de 5.000 millones de dólares, 3.000 a los GATS de inversión, genera un efecto multiplicador en la inversión privada. ¿Y eso qué va a arrastrar? Empleo. Así se reactiva la economía. Esto es lo que se conoce como el modelo de demanda. ¿Usted le ve al sector público, en todo caso, el sector público? En cualquier país... ¿Qué pasa con la intervención del sector privado? Ahí es donde necesitamos también fortalecer en este caso. Por supuesto, entonces... Con créditos, con tasas asequibles, apoyo a los emprendimientos, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, no sé, también tiene que ser, pues... Correcto, licenciado, usted ha dado la respuesta, es decir... Por un lado, la inversión pública, inyectamos 5.000 millones de dólares. Por el otro lado, el Estado, a través del Banco Central, por eso el Banco Central no tiene que ser autónomo, el Banco Central tiene que ser, como el artículo 302 lo determina, tiene que regular las tasas de interés, bajar las tasas de interés productivas. ¿Cómo es posible que una microempresa acceda
microempresas son empresas que tienen o contratan entre 1 a 9 personas. Son del grupo, junto a las pequeñas y medianas empresas, las que aglutinan el 90% del empleo. ¿Cómo es posible que las microempresas accedan a tasas de entre el 25 y el 30%? ¿Cómo es posible que las pequeñas empresas accedan a tasas de más del 16%, licenciado? Las empresas más generadoras de empleo lleguen a eso. Entonces, no solo que se tiene que determinar la cuestión de esa mayor inversión pública a través de los gobiernos locales, del propio gobierno, para generar inversión privada, para generar empleo, sino tiene que bajarse las tasas de interés. Esto no solo que va a estimular claro que la tasa tasa de interés no la va a bajar por decreto, pues no. No por decreto, Tiene que para ser eso hay misma, una junta. Hay una junta sí, de pero regulación. tiene que haber, no sé, más banca para que compitan. No necesariamente, licenciado, porque hay los recursos suficientes. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, ¿cómo los bancos trabajan? Trabajan con el dinero del público. El momento que se les baje la tasa de interés, no solamente tienen que trabajar con el dinero del público, sino con su plata. Su plata, pues tienen que capitalizar. Entonces, esas regulaciones de esa menor tasa de interés tiene que venir con cuestiones de capitalización, pero fundamentalmente, si de por medio hay el supuesto riesgo, ¿no es cierto?, porque van a quedar incumplidos, eso se soluciona ¿con qué, licenciado? Con un fideicomiso, como lo hace el COSEDI. Claro, que de pronto pueden ser analizados y cuestionados con tantos fideicomisos, pero en sí, el 25, la perspectiva, buena, mediana, mala, positiva, ¿qué va a hacer con este país? Definitivamente los resultados económicos y sociales dependen de las políticas públicas que imponen los gobiernos. Y aquí hay que ser súper claro. Si Daniel Noboa se reelige, él va a continuar con estas medidas de ajuste fiscal, de menos inversión pública, de no generar las condiciones, de seguir manteniendo las tasas de interés. ¿Por qué? Porque él representa un grupo que obviamente no les puede perjudicar. Y entonces todo depende de quién esté al frente. Pero si viene otro gobierno que utiliza la política pública y las políticas económicas de forma diferente y dice, vamos a bajar las tasas de interés, vamos a generar inversión, vamos a estimular a las empresas más pequeñas, bajándoles los impuestos, ¿no es cierto?, y eso tiene que ser compensado por los que más tienen, cobrándoles ellos más impuestos, muchos mecanismos, esto puede ir generando ¿qué? Una reactivación económica. Es decir, la reactivación económica es clara. Si seguimos con estas políticas que son continuas desde el 2018, licenciado, las condiciones se van a agravar mucho más. Pero si cambian las políticas, volveremos obviamente a las condiciones adecuadas, ahí sí, de hablar no solo de estabilidad económica, sino también de estabilidad política. Eso es fundamental, Lo económico viene también con la parte de la estabilidad política. No hemos hablado de las tasas de desempleo, ¿no?, que tenemos en el país, que son crecientes igualmente, que son altas las que tenemos. El subempleo ha crecido muchísimo acá en nuestro medio. Por eso es que se ve mucha gente en las calles que tratan de alguna forma de sobrevivir o de hacer alguna cosa para solventar también las necesidades que tienen. Economista, seguiremos conversando de estos temas. Siempre será un gusto, con licenciado. Su presencia. Muchas gracias. Gracias al economista Marcelo Varela, analista económico, importante académico universitario, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, los comentarios y los likes igualmente son importantes. Y las redes sociales, que ya les hemos dicho, pues va a mantenerle informado de la coyuntura noticiosa e informativa en el ámbito nacional e internacional. Quiere estar enterado de lo que pasa en el país, así oportunamente, siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador.
No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda muchísimo, esto es importante. Y en las redes sociales siga la coyuntura informativa que tiene también el país y en el ámbito nacional e internacional en estos resúmenes informativos que siempre están preparados para ustedes. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Que disfruten el resto del tiempo. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y volveremos en las próximas horas. Cuando nos unimos por algo más grande, podemos llegar más lejos. Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Pero recuerda que debes hacerlo en plancha, es decir, marcar solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno o entre listas, anularás tu voto. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.